expulsados de las zonas altoandinas y que no tienen oportunidad de trabajo en otra actividad. Entonces no estamos diciendo que vamos a fomentar, no estamos de acuerdo con la erradicación forzosa del cultivo de coca. Pero lo que sí estamos de acuerdo e impulsaremos desde el primer día de nuestro gobierno es el control de los insumos que sirven para la elaboración de la pasta básica y de la cocaína. Si no podemos controlar la materia prima, por las razones que he expuesto, podemos controlar el tráfico de insumos que hay alrededor de la elaboración de estas drogas. Entonces, ese es nuestro punto en el tema de control de las drogas. En lo que respecta al tema de la violencia política, ustedes saben perfectamente bien, bueno, con acusaciones no sustentadas, que nuestro candidato a la presidencia, Ollanta ha sido un luchador por la pacificación de nuestro país, ha estado en la zona de combate, cuando otros candidatos han estado fuera del país, pasándose sus buenas vacaciones en Europa, estudiando, dicen ellos, y otros candidatos han estado en el Congreso, lejos del combate. Nuestro candidato sí ha estado en el combate, luchando contra el terrorismo. Entonces, mal pueden decir que nosotros vamos a hacer algún pacto con el terrorismo o vamos a fomentar el terrorismo. Por otro lado, en lo que respecta a los derechos humanos, nosotros suscribimos plenamente las recomendaciones de acuerdo de la Comisión de la Verdad. Y estando en el gobierno, vamos a hacer que se pongan en práctica estos acuerdos y estas recomendaciones. Bien, finalmente el ingeniero Juan Inchaustegui del Frente de Centro. Aunque ya me referí al tema de la seguridad nacional, quisiera reiterar que el mecanismo que se ha creado de generación de un fondo nos parece necesario de ser preservado y bien aplicado. Pero nuevamente, insistiendo en el concepto que fue el primero que formulé en esta presentación, con transparencia. Creemos que es muy peligroso manejar recursos con secreto. Y este tipo de cosas ya no se manejan internacionalmente con secreto. Los libros blancos son una realidad. Las políticas de defensa nacional deben permitir transparencia y entonces esto garantizará no solo la probidad, sino la eficacia en la aplicación de los recursos. Sobre la lucha contra el narcotráfico, pensamos de que es fundamental. Además, ahora está no solo enfocada, por llamarlo así, en el narcotráfico propiamente dicho, sino asociada con el terrorismo. Entonces, es una asociación perversa que es preciso romper. ¿Cuál es la manera? Nos parece que la interdicción es necesaria. La acción policial, que ya describí en anterior intervención, es también indispensable. Pero junto con eso, el desarrollo alternativo, que no solamente es cultivos alternativos, es desarrollo alternativo, es creación de infraestructura vial, de comunicaciones y de tecnología y educación. Todo eso permite recién sustituir primero los productos y luego reemplazarlos por otros que puedan encadenarse productivamente y, si es posible, no solo abastecer dentro del país, sino fuera del país a exportación, que puede reemplazar, pues entonces sí, con ventaja económica a esta actividad. Desde luego esto no resuelve solo el problema. Junto con ello tiene que actuarse en la interdicción y en la acción policial. Y ahí sí comparto, en este punto, la afirmación del representante de Unión por el Perú en el sentido de que la interdicción o el control de los insumos es fundamental. Esa es la base para una lucha contra el narcotráfico. Muy bien. Ingresamos a un nuevo tema. Un tema que ha estado en realidad presente, aunque no pareciera de una manera muy enfática, pero en el fondo del debate que se ha estado llevando, del debate electoral, ha estado presente. Y lo estará porque en realidad atañe a dos aspectos centrales. ¿Vale la pena pensar en una nueva Constitución? ¿No ha sido suficiente el intento de reforma llevado este periodo gubernamental en el Congreso, al punto que se avanzó en lo que era el área más sensible, justamente el de la parte económica constitucional? ¿Qué cosa implica dar una nueva Constitución? ¿Por qué este riesgo de pensar que una nueva Constitución llevaría a una situación como la que de algún modo ha vivido Venezuela? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la posición en concreto de cada uno de los grupos políticos aquí representados?
¿Qué relación hay entre la reforma o el cambio o la nueva Constitución y la reforma del Estado? ¿Qué cosa es la reforma del Estado a estas alturas? ¿Dónde serían los posibles cambios más intensos? Allí la población está muy decepcionada, se habla de muchas cosas, no se puede a veces precisar exactamente qué podemos entender por ambos temas. Reforma del Estado, debate constitucional. Será muy útil escuchar a nuestros amables invitados. En primer término, el doctor Jorge del Castillo de Lapra. Ok, gracias. Bueno, se plantea por algunos la convocatoria de una asamblea constituyente. Y eso es lo que se parece como dos gotas de agua al proyecto chavista que se quiere implementar en el Perú. Allá también se hizo una asamblea constituyente, se cerró el Congreso y se entró a toda esta lógica permanente de querer perpetuarse en el poder. Pero el público debe saber que convocar solamente a hacer las elecciones para el Congreso Constituyente cuesta 85 millones de soles. Y mantener un año ese Congreso cuesta 400 millones de soles. Eso es lo que cuesta. Así que nosotros estamos... Además, ¿cuál es el ambiente a favor de la inversión? Se dice acá, la única forma de crear trabajo es con la inversión. Bueno, pero con inversión, ¿quién va a invertir en la incertidumbre de una asamblea constituyente donde las gentes harán sus marchas a la plaza del Congreso, cada uno a reclamar sus temas, ¿no? Se dice que están por una política contra drogas y lo mismo, haciendo una derivada de lo que estamos haciendo, y lo mismo pensarán sus candidatos César Malpartida y Nancy Obregón sobre el tema del control también de los insumos. Esas son las contradicciones que yo solamente hago ver. Inversión, pero asamblea constituyente. Democracia, pero nos vamos al sistema chavista, que de paso habría que aclarar también si no tiene que ver con la campaña millonaria que ven haciendo en radio y televisión su candidato. Pero nosotros estamos por la reforma del sistema político, desde la reducción de sueldos, la completa regulación de la inmunidad parlamentaria que tiene que ser reducida a la mínima expresión, la renovación por tercios del Congreso, creo que este es un tema también fundamental, la formulación de proyectos de ley por grupos parlamentarios y no por individualidades, por lo menos en los temas centrales del país. Y creo que todo este conjunto de cosas puede traer una reforma que haga un Estado más eficiente y más moderno. Muchas gracias. A continuación, el señor Walter Aguirre, de UPP, Partido Nacionalista. Bueno, evidentemente, con los sueldos que actualmente ganan nuestros congresistas, esto cuesta 500 millones de soles. Y sin embargo, también preguntémonos si es pertinente o no es pertinente hacer una nueva Constitución. Tenemos la Constitución del 78, que fue impulsada con participación del Partido Aprista y otras fuerzas para crear una nueva Constitución en reemplazo de la anterior. Fujimori dio una Constitución el año 93, con el apoyo del gobierno aprista. Ellos participaron en la creación de esta nueva Constitución. Entonces nosotros creemos que esa Constitución que fue creada por Fujimori no responde a los intereses de las grandes mayorías nacionales en este momento. Limita la capacidad del Estado para intervenir en la economía en algunos aspectos cruciales para su funcionamiento. Por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, Petroperú, en el tema de energía, el gas de camisea. Entonces nosotros creemos que se debe reformar esa Constitución, y no solamente para eso, sino también para puntos cruciales, como la eliminación de la reelección presidencial inmediata, la reelección inmediata de los parlamentarios, la reelección inmediata de alcaldes, la reelección inmediata de presidentes de gobiernos regionales y de consejeros regionales, porque alrededor de eso está toda la corrupción. También tenemos que diseñar un Estado moderno, un Estado que esté más ad hoc a las circunstancias actuales. También planteamos que la transferencia financiera de las fuerzas policiales, en lo que corresponde a Policía de Tránsito, a las municipalidades. Y ahí la contradicción. Se asustan cuando dicen que vamos a transferir funciones de la policía
a los gobiernos municipales. Eso es parte del proceso de descentralización. Y dicen que son descentralistas. Por favor, que aclaren en qué están, ¿no? Bien, es el turno del ingeniero Juan Inchaustegui del Partido de Centro. El Frente de Centro no favorece, cree que no es prudente una modificación completa de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Ya el Tribunal de Garantías Constitucionales estableció claramente por un fallo de que el procedimiento por los mecanismos que la propia Constitución contiene permite modificarla en todo aquello que sea pertinente. El prurito de cambiar constituciones, creyendo que con ello cambiamos el Estado y hacemos las cosas nuevas y mejores, es solamente un complejo. Las constituciones más duraderas son las precisamente de los países como Estados Unidos o algunas como Inglaterra que no tienen constitución. De manera que ahí no está el fondo del asunto. Hay que preguntarse, en esto sí, si detrás de este proyecto de Asamblea Constituyente hay un proyecto de perpetuación en el poder. Y eso, obviamente, hay que denunciarlo, y contra ello sí, el Frente de Centro estará directamente en contra, y como ha dicho el propio presidente Paniagua, si así se diese el caso, saldremos a las calles a defender la democracia. Ahora bien, sí favorecemos reformas constitucionales fundamentales, reformas constitucionales para despresidenciar el gobierno, reformas constitucionales, por ejemplo, para permitir un nuevo enfoque de regionalización, reformas constitucionales para dar una nueva conformación al Consejo de la Magistratura, para permitir una distribución del poder mejor que la que existe actualmente. Hay una serie de temas que deben ser enfrentados por una reforma constitucional y que pueden perfectamente bien ser resueltos de acuerdo a lo que la propia Constitución prevé, como repito, aprobando los cambios en 2 legislaturas sucesivas. Entonces, ese camino está abierto, está franqueado y ya creo que el país lo ha superado. Y este no es finalmente un momento histórico para un cambio constitucional. La historia de los países muestra que estos cambios constitucionales se dan precisamente cuando regresa la democracia, no cuando está en pleno ejercicio la democracia. Ahí lo que suelen ser son intentos de ruptura del sistema democrático, y eso no es un camino aceptable. Vamos a escuchar ahora al señor Jorge Vega de Unidad Nacional. En cuanto a la reforma del Estado, nosotros pensamos que el Estado debe liderar el proceso de crecimiento económico del país, proveyendo infraestructura, proveyendo seguridad ciudadana. El Estado tiene que estar presente en todos los rincones del territorio nacional. La creación de empleos que es necesaria en el país, el Estado tendrá su aporte, pero sus recursos no le permiten más. Solamente el 10% de la población trabaja para el sector público y el Estado no puede solucionar el problema del desempleo por sí solo. El 90% de la población trabaja en la actividad privada. Por eso nuestro énfasis en promover la inversión, en promover a los pequeños y medianos empresarios del país. Nosotros queremos un Estado austero, eficiente, trabajador, cuyas instituciones funcionen las 24 horas del día. No queremos un Estado frívolo, dispendioso. Hemos anunciado que se rebajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y del Congreso, pero aún más, hay docenas de funcionarios públicos que viajan en primera clase. Nuestro país es muy pobre para darse ese lujo de mantener funcionarios viajando en primera clase. Un pasaje en primera clase vale el triple de lo que cuesta un pasaje en económica. Con ese monto se puede dar más comida en los comedores populares, más leche a nuestros niños. Se puede pagar becas para que vayan los estudiantes a perfeccionarse en otros países. Ese es el Estado que queremos. En cuanto a la Constitución, nos parece un despropósito tener una asamblea constituyente, no solo porque cuesta, sino porque genera incertidumbre al país, paralizaría las inversiones y generaría más desempleo. El Perú ya tiene 14 constituciones. Cada vez hay un salvador que cree que con una constitución va a salvar a la patria. Esta sería, si se da ese propósito, la Constitución número 15. Yo creo que ese candidato está quinceado. Bien, vamos ahora a la segunda etapa, es decir, a la réplica con respecto a este tema crucial. Me permitiría insistir en la necesidad, quizá, el ingeniero Inchaustegui ya lo ha señalado, de pensar un poco en la reforma del Estado, plantear algunas ideas al respecto, sobre todo porque lo que está claro es que sabemos que en estos 5 años
se ha revelado con toda su crudeza que el